llega a Ideas Radio y TV en una coproducción de infoideasradio.com con la conducción de Walter Biurrun y la puesta al aire de Fernando Pereira. Enseñar para aprender. Siempre hacer algo distinto. Enseñanza, cultura, sociedad, entrevistas, informes. La voz de la gente. Todos los martes de 18:30 a 20:30. Ideas Radio, el poder de tu lado. Buenas tardes, audiencia. Estamos en los estudios de Info Ideas Radio, desde José Pedro Varela hacia el mundo. Walter Biurrun conversando con ustedes, con la coproducción con Jorge Ibáñez y la puesta al aire y las notas de prensa de Fernando Pereira. Iniciamos en vivo este programa número 7 de Enseñar para Aprender. Nosotros intentamos colocar el tema educativo en el tapete, llegando hacia ustedes, colocando las voces de los que participan en el colectivo educativo y en el colectivo social. Para esta tarde-noche de fines de septiembre, ya en primavera, vamos a entrevistar al jefe de bomberos, Andrés Elías. Vamos a entrevistar también a otro actor social que tiene que ver con la seguridad, que es un policía, el policía Jaime. Y además vamos a entrevistar a la profesora de Historia de Minas, Ana Caballero, que nos va a explicar todo lo que está sucediendo en este momento en cuanto a elecciones que los docentes tienen que participar ahora en septiembre, en octubre y en noviembre. Y además vamos a tener la columna de la profesora de filosofía Adriana Silveira. ¿Silveira o Silvera? Siempre tengo la duda de esa. Silveira. Bien, estamos hablando con Fernando Pereira, que no, ustedes no captan su voz porque él está absolutamente... Silvera. Es Silvera. ¿Está seguro, Fernando? Bueno, ahora le voy a mandar un mensaje a Adriana. Adriana Silvera. Vamos a escuchar un temita para entrar en clima y ya volvemos con ustedes. ¿Qué te parece, hermanos Lazo? Bien, amigos, Enseñar para Aprender. Estamos aquí en los estudios de Info Ideas Radio, desde José Pedro Varela hacia el universo. Vamos a escuchar a continuación la entrevista que le hizo Fernando Pereira al jefe de bomberos de Varela, Andrés Elías. Dale. Nos encontramos en línea con el jefe de bomberos de nuestra zona para realizarle una nota para el programa Enseñar para Aprender. ¿Cómo fue su labor en la época de pandemia? La pandemia fue un poco complicada por el tema del personal, que tenías que tener mucho cuidado con el tema del tapabocas, de la higiene, del destacamento, de cuando se salía a una intervención, a un accidente de tránsito. Eso llevó a tener mucho cuidado y fajina en el destacamento, porque vio que hay gente de todos lados, tenemos de 33, tenemos de Melo, de muchos lados, entonces, viste que pueden acarrear y andan en ómnibus. Sabemos que ustedes cumplieron una gran labor de concientización. ¿Encontraron apoyo a nivel de la gente? Sí, eso, el nivel de la gente siempre se encuentra apoyo. Como que bomberos siempre están apoyando y cuando se necesita de la gente se tiene apoyo, sí, como no. ¿Se les realizaron algunas donaciones? Donaciones, sí, hubieron unas donaciones, sí, sí. Siempre hay donaciones o se arrima gente a preguntar si necesitan algo. Sabe que es muy... la gente siempre está llevando con bomberos, siempre lo dan una mano. ¿Cómo es para un bombero que tiene que atender a un lesionado y tiene que cumplir con los protocolos que se le exigían en esos momentos? Y se lleva a cabo, se atiende a la persona, se lleva los protocolos que se tiene que llevar, casco, guantes, toda la implementación de
para atender a la persona, los cuidados esenciales que tenemos que tener, ¿verdad? ¿Usted cree que con nuestra población estábamos preparadas para afrontar un gran número de casos de COVID-19? No sabría decirte, capaz que no, capaz que sí, pero creo que no. Bien, ¿en qué sentido? En el sentido que para mí si viniera el COVID-19 fuera masivo, primero no tenemos medios, no tenemos asistencia, falla, mucha cosa puede fallar. La gente, viste que hay mucha gente que no toma conciencia de lo que sucede y lo que puede suceder, ¿verdad? Sabemos que la labor del bombero es una actividad humanitaria. ¿Creen ustedes que se ha perdido la parte compasiva hacia el semejante? Sí, en parte sí, en partes no, viste, yo qué sé, es como lo vea cada uno, yo qué sé. Nosotros, viste que la labor de nosotros está de ayudar al prójimo, ¿verdad? Y nosotros, a veces la gente nos dice, ustedes no hacen nada, pero yo prefiero no hacer nada, quedarme en el destacamento, limpiando, ordenando, yo qué sé, la herramienta, que salir a trabajar. Porque cuando salimos a trabajar es porque a una persona humilde le pasó algo, porque generalmente pasa a la gente más humilde, porque el que tiene dinero, el que está bien económicamente, es muy difícil que le pase algo grave. Entonces, viste que se refleja más en las personas más humildes, que se le prende fuego una estufa, una cocina de leña, un rancho de paja, viste que pasan por esos lados. Entonces, digo, generalmente, cuanto menos salgamos mejor, un accidente de tránsito, viste que entonces tratamos de cuando no se sale, para nosotros buenazo. ¿Usted piensa que nuestra población tomó los recaudos necesarios y cumplió con los protocolos correspondientes? Yo pienso que sí, yo pienso que hubo bastante de la gente que se interesó de todo eso y como que sí, que se pusieron las pilas y hicieron caso a los que nosotros salíamos, viste que salíamos por las noches, que andábamos a la vuelta a la plaza y Varela, y la policía, como que sí, como que la gente, un poco la gurizada que se quedaba un poco, pero bueno, entre todos como que la sacamos adelante, me parece. ¿Cree que esto va a tener solución a largo o a corto plazo? No, yo pienso que la solución creo que la va a tener a largo plazo, porque viste que es todo un tema, ¿no? Digo, cuando no revienta un caso, dos, andan ahí, yo qué sé. Pero a largo plazo pienso que se va a terminar, sí. A corto no quiero decírtelo porque creo que no va a ser a corto plazo. De parte del programa Enseñar para Aprender, el cual se transmite por Infides Radio, muchas gracias por su tiempo. Bueno, siempre en la orden, saludo a la audiencia y estamos en la orden para lo que precise. Ya tienes mi número, cualquier cosa me manda un mensaje o contactás conmigo y tenemos una charla. Bien amigos, estamos en Enseñar para Aprender junto con Fernando Pereira, la coproducción de Jorge Ibáñez, Walter Biurrun conversando con ustedes en el 7º programa. El programa anterior, que sucedió hace 2 semanas, fue directo desde el Liceo de la Ciudad, el Amelia Sobera de Del Pino, en virtud de la Semana del Escritor y el Día del Escritor Nacional, por el nacimiento de nuestro escritor Mario Benedetti. Esta tarde-noche, a fines de septiembre, el último programa de este mes, escuchamos recién una entrevista que le hicimos al jefe de bomberos, Andrés Elías. Más adelante vamos a escuchar una entrevista que le hizo Fernando Pereira al policía Jaime, de acá de José Pedro Varela, ¿no? Muy bien. Y luego vamos a indagar, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la educación con todo esto? Tiene todo que ver, porque la sociedad se arma, se construye en base a muchos factores y sobre todo el más importante es el factor de socialización que comienza en la familia y luego sigue en la escuela y luego sigue en el liceo, y todos los actores sociales que participan de la evolución de la comunidad evidentemente salen de la educación pública, bueno, en algunos casos de la educación privada,
Por ejemplo, para ser bombero o para ser policía se necesita un perfil de estudio predeterminado. Todo nace con la educación. Entonces, por eso queremos establecer que los participantes de la comunidad que dan su opinión sobre cómo está funcionando todo, derivan de la educación de alguna manera. Ahora vamos a escuchar un tema musical y inmediatamente escucharemos la entrevista que le hizo Fernando Pereira al agente, el policía Jaime, de aquí de la ciudad de José Pedro Varela. Mañana habrá tiempo para decirnos adiós, ¿no? El mañana, el futuro no existe, ¿no, Fernando? ¿Existe o no? ¿Verdad? Existe lo que estamos viviendo, pero el mañana es esperanza. Es esperanza, como nosotros, que tenemos la esperanza de que ustedes estén en este momento conectados con nosotros. Si quieren comunicarse con Enseñar para Aprender, pueden mandar un WhatsApp al 097-498941, 097-498941, y nosotros compartiremos sus inquietudes. Y ahora vamos a escuchar entonces la entrevista que le hizo Fernando Pereira a un agente de policía de acá de José Pedro Varela, el policía Jaime. Nos encontramos con un funcionario policial del Estado seccional. ¿Nombre? Bueno, mi nombre es Juan Jaime, soy agente, realizo funciones aquí en la seccional. Bien. Lentamente estamos entrando en un periodo de normalidad, pero queremos saber, ¿cómo fue para ustedes su función en la pandemia? Bueno, nuestra función aquí en la ciudad, principalmente con respecto a la pandemia, fue una tarea bastante amplia, más allá que nosotros realizamos tareas en cuanto a la prevención del delito. Fue bastante, como te decía, bastante amplia porque se intensificó bastante el tema del trabajo, ya que más que nada nosotros en cuanto al trabajo de patrullaje, como te decía, a nosotros se nos solicitó tener en cuenta más que nada la acumulación de personas en ciertos espacios públicos, aglomeraciones, lo cual en un momento sí, fue un momento bastante complicado, ya que obviamente el confinamiento que teníamos que mantener en el domicilio, estuvo realizando, complicó un poquito, sí, más que nada aquí por el caso personal, pero justamente se estuvo trabajando y después contamos con el apoyo, ¿verdad?, del comando, y bueno, se estuvo tratando de ir llevando con normalidad lo más que podíamos, exhortando a la gente a mantener el distanciamiento, a ajustarse a los protocolos sanitarios, que más o menos se vino encaminando, que tuvimos, obviamente, como todo, etapas que fueron complicadas, pero entre todo. Bien. En su mayoría, la sociedad acató los protocolos sin inconvenientes. Yo creo que en parte sí. Digo, más allá el problema que ya le digo que tuvimos con las aglomeraciones, que fue un tiempo muy complicado, más que nada en los inicios de esta etapa de pandemia, un poco para decirte que la concientización de la gente fue más o menos, ¿cómo decirte?, pareja. Bien. ¿Han habido cambios en cuanto al relacionamiento? ¿Es ser, por ejemplo, más violencia doméstica, menos tolerancia? Y sí, los casos de violencia doméstica han aumentado. Siempre año a año se nota un aumento de violencia doméstica en los casos. Bueno, inclusive compañeros que trabajan específicamente en el área también pueden reafirmar el comentario de que justamente hay. Y también se puede dar con un tema social y la crisis económica que se está sintiendo, ¿verdad? Que ya hace 2 años en pandemia también se está sintiendo. Y bueno,
de trabajo que se ha visto. Y todo eso lleva también a que surjan ese tipo de intervención. ¿Cómo ve la juventud en estos tiempos? ¿Y en qué punto de vista me sitúo? ¿Cómo se está comportando? Efectivamente. Y bueno, en la etapa de pandemia, ya que estábamos hablando del tema, fue un poquito complicado, especialmente con los jóvenes, ya que obviamente uno en esa edad quiere un poco más libertad, lo que menos vamos a querer estar encerrados. Pero sí, fue en esa etapa que podemos decir que fue la más complicada de que yo acatar. Sí, las aglomeraciones también se daban principalmente de que venían muchas personas, venían de otros sectores que también estaba complicado el tema por el confinamiento, ¿verdad? Que por ejemplo de otros departamentos, de otras zonas venían hasta esta ciudad y hacían punto de reunión de alguna manera acá, Claro. pero que había surgido. Pero creo que por ahora bastante bien, digo, se ha mostrado moderadamente tranquilo. ¿Cree que la pandemia tendrá un impacto significativo en el relacionamiento social? Yo creo que sí, porque esto vino, como dice, vino para quedarse, pero también viene con cambio. Porque según como ya se está sintiendo con el tema de este permiso que le dan por el tema de la vacuna. Quien está vacunado, hay lugares en acceso que justamente ya están solicitándolo. Y yo creo que en el día a día se va a ir notando a poco este tipo de comportamiento. Por ahora, digo, creo que en Uruguay, no sé, quiero opinar mucho, mi punto de vista sería como que veo que hay una aceptación de esto, que ya está, vino para quedarse y vemos que va a tener un cambio, sí. Las personas. Muy bien, estábamos escuchando a Juan Jaimes, el policía de José Pedro Varela, que nos estaba explicando lo que estamos indagando en estos programas sobre el cambio social, el cambio de conductas, lo que nosotros los profesores de sociología decimos el cambio de paradigma, debido a que a la pandemia ha cambiado todas las situaciones, hasta las más mínimas, para que si querés ir al supermercado a comprar pan y leche, ya tenés un cambio que antes no existía, ¿no? Tapaboca, esa es una cosa exigente, eso ya es un cambio de conducta. El otro cambio de conducta es el distanciamiento, que ahora con el tema de la vacunación, como tenemos un 72% de vacunados, seamos completamente sinceros, se cumple más o menos, pero el cambio, la queja de los actores sociales importantes en cuanto a que están en la primera línea con respecto a la juventud, como es la policía, como somos los docentes, la queja que la acabamos de escuchar recién en boca de Juan Jaimes, es que es la juventud la que menos ha cumplido con todos los protocolos. Es una cosa, es un asunto para estudiarlo, pero es un asunto que tiene determinadas justificaciones, si se quiere. Nosotros ahora no vamos a quebrar una lanza por una ni otra opinión, pero es sabido que esta enfermedad, este virus, ataca a personas, sobre todo veteranas o personas que tienen problemas de salud, y la juventud o la niñez son los menos afectados. Tal vez esa sea como una justificación de esto que estaba diciendo Jaimes. Bien. En Enseñar para Aprender, repetimos, nosotros este programa lo vamos a volver a realizar dentro de 2 semanas, vamos a hacer cada 15 días, todos los martes cada 15 días, y vamos a poner en el tapete con la educación y con los actores sociales que forman parte de la cultura de la comunidad. Ahora, por ejemplo, vamos a escuchar... venía un tema musical ahora, ¿no? Vamos a escuchar un tema musical al sur
del atardecer, con Cayó la cabra y lavé la puerca, y luego vamos a escuchar los conceptos de la profesora de filosofía Adriana Silvera, que nos... Silvera, ¿no? Sí. Que nos contaba cómo va, de acuerdo a su punto de vista, el proceso enseñanza-aprendizaje. Vamos al tema entonces, Fernando. Muy bien, amigos, estamos en Enseñar para Aprender. Walter Biurno conversaron con ustedes. Las manos mágicas de Fernando Pereira y la coproducción con Jorge Ibáñez. Info y Ideas Radio TV. Estamos, nos están viendo en el mundo, ¿no, Fernando? Qué impresionante. Estoy peinado, estoy bastante bien. Vamos a escuchar ahora a la profesora Adriana Silvera, que nos deja sus sensaciones con respecto al momento que estamos viviendo en la educación. ¿Qué mejoraría para el próximo año en cuanto al contacto con los estudiantes desde las plataformas virtuales, además de las clases presenciales? Bueno, es una interesante pregunta, provoca mucho al docente de la asignatura y a cualquier teórico que se diga ser filósofo o que le guste a la filosofía, ¿no? Es una pregunta muy recurrente. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la filosofía? Es curioso porque se preguntan para qué me sirve la filosofía, pero a veces no se preguntan para qué me sirve literatura, para qué me sirve química, para qué me sirve matemática, para qué me sirve dibujo. Entonces es como una pregunta que siempre está como en el escenario de la filosofía. La filosofía entendida como una manera de pensar que no puede escapar al pensamiento de sí misma, ¿no? Se entiende por filosofía la búsqueda del saber o de la sabiduría, o una actitud frente a la realidad de cuestionamiento y de crítica. Entonces yo pienso que ahí en esa sutil definición yo creo que ya está respondida la respuesta. ¿Para qué me puede servir la filosofía? Ahora, puede ser entendida de diferentes maneras también esta pregunta, o tomada de diferentes formas. ¿Qué utilidad tiene la filosofía? O sea, ¿me sirve para algo? Y bueno, y muchas veces yo en los cursos de cuarto año, cuando estamos trabajando en esta introducción a lo que es la filosofía, bueno, surge muchas veces esta pregunta y lo planteo a veces desde este lugar. Hay conocimientos que son necesarios, que el hombre, el ser humano, los desarrolló pensando en mejorar aspectos de su vida, práctica, ¿no? Resolver cuestiones prácticas, de índole dividir las tierras, la agricultura, organización social, leyes, no sé, yo qué sé, la moneda, la economía, actividades que van de la mano con la propia evolución del ser humano. Llega un momento en que el ser humano más se empieza a preguntar por ciertas cuestiones o trata de resolver ciertos problemas que no son de índole práctico, que no se vinculan solo con lo que yo voy a hacer en mi vida cotidiana o con lo que me va a ayudar a tener una mejor calidad de vida material o práctica, sino preguntas que se vinculan con cuestiones que son más profundas o pueden pensarse como más alejadas de nuestra realidad como humana, pero que están muy presentes. Cuestiones como si el universo tiene principio y fin, cuál fue el origen del universo, si Dios existe, qué cualidades tiene, si somos libres, qué es la libertad, cómo entenderla. Son preguntas muy profundas que han atravesado a lo largo de la historia diferentes culturas, que han recibido diferentes respuestas y que pienso yo que van a seguir estando. Entonces, quizás la utilidad de la filosofía no está en que me haga hacer algo que me sirva o que me haga más cómoda mi vida, sino que la utilidad de la filosofía está en un lugar de incomodidad, está en ese lugar de la constante crítica y de la capacidad de revisar las bases de mis conocimientos, de mis ideas, de mis costumbres, de mis maneras de ser y de pensar sobre lo que está pasando. Entonces como que tiene una vigencia interminable esta cuestión de la filosofía, o la actitud de la filosofía, o
o las respuestas que se han dado a diferentes problemas filosóficos. Eso en términos como muy generales. Después está la clásica pregunta, ¿para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? Y eso atañe un poquito más a la especificidad de la asignatura en cada grado, en cada grupo. Por ejemplo, en cuarto año, el curso de filosofía en el programa oficial está destinado a que el estudiante tenga un acercamiento a un concepto de filosofía, a la diferencia de la filosofía con otros ámbitos de conocimiento, de saber, como puede ser la ideología, la ciencia, la literatura, el arte. A su vez es inseparable de todos esos ámbitos, la cuestión filosófica y los problemas filosóficos están como tejidos en todos los demás saberes, atraviesa todos los demás saberes. Después tengo un cuarto, y que cuarto año pueda visibilizar esas cosas, ¿no? Y además poder trabajar con algún problema puntual. Después en quinto año el programa invita a una conceptualización un poco más sistematizada, un conocimiento más de orden conceptual, problemas relacionados al conocimiento, a la lógica, a la epistemología. Entonces es un poco más como comprimido, más riguroso y más rígido el programa. Y luego en sexto año tenemos un programa un poco más abierto, muy interesante también, en el que se trata de invitar a los estudiantes a reflexionar sobre cuestiones metafísicas, éticas, de filosofía política, de derechos humanos, de ecología, no sé, de estética, depende qué orientación se siga. Y bueno, y pienso que quizás las tablas de verdad de la lógica, que yo no las trabajo, pero sé que se trabajan, no sirvan para aplicar y para resolver ningún problema práctico, pero reconocer falacias o errores en los razonamientos sí, para no cometerlos o para poder identificarlos y bueno, y no ser engañados con la publicidad o con los discursos políticos o con los discursos de cualquier persona, ¿no? Y pienso que eso sirve mucho. Evaluar críticamente la información que recibimos es súper valiosa y yo creo que filosofía apunta a desarrollar estas actitudes de crítica y de alerta frente a un mundo que está lleno de información, que no sabemos a veces qué es verdad y qué no. Yo tampoco muchas veces lo sé, no es que yo sepa, yo tengo, como estudio filosofía o como enseño filosofía tengo que saber. Queda siempre planteado en la clase, ¿no? Esta cuestión de que sí podemos purificar el conocimiento y establecer ciertas certezas, pero hay límites y hay que saber reconocer también esos límites porque es clave para poder tener actitud filosófica. No sé si ahí te ayudé, te respondí. A propósito, también trabajando en las aulas, como usted, profesora, la pregunta es, ¿de qué le sirve a los estudiantes la filosofía? Yo en realidad supe acoplarme bien, o sea, a las plataformas virtuales. Encontré resistencia, sí, al principio, ¿no? Esta cuestión de que no sé cómo lo hago, no sé cómo se suben ciertas cosas, pero las plataformas son bastante intuitivas y se puede perfectamente, así como aprendés a usar un celular nuevo, aprendés a usar una plataforma virtual, cualquiera sea, y bueno, y son aprendizajes que tenemos que desarrollar porque es en el contexto y en el mundo en el que estamos viviendo, en la realidad en la que estamos, y carecer de esas habilidades digitales, o sea, nos hace analfabetos, así pienso. Entonces creo que la necesidad de usar la virtualidad es tremenda oportunidad para que muchos estudiantes que son realmente ignorantes en plataformas virtuales puedan acercarse a esa dimensión y desarrollar habilidades. Tengo mi recelo en relación a que el contacto humano siempre es necesario, la mirada, el acento, el escucharse, el percibir. En filosofía muchas veces tratamos temas que conmueven a los estudiantes y que se vinculan muchísimo con sus vivencias. Y eso no se logra a través de un monitor. Eso tiene que ser en la clase viéndose, sintiéndose. Esa dimensión corporal de cómo estoy sentado, de cómo te miro, de mirarse a los ojos, de levantar la voz, de bajarla, de los tonos que uno pueda llegar a desarrollar en la clase, eso es valiosísimo y es irrecuperable. O sea, eso no se puede sustituir por una máquina. Ahora, todo lo demás, lo que es la plataforma para poder subir los materiales, que ellos entreguen las tareas, la exigencia de la prolijidad en trabajos académicos, todo eso me parece espectacular, me parece bárbaro. Yo no tuve ningún inconveniente con las plataformas virtuales, por lo menos técnicos, alguno mínimo que pude resolver. Mis dificultades fueron actitudinales, pero no personales. Al principio sí, un poco personal, porque
me costó un poco incorporar las plataformas virtuales y bueno, tuve, sí, obviamente como todo el mundo, mis resistencias, pero además me costó mucho entender que los tiempos eran diferentes, ¿no? Trabajar, que me vieran por un monitor, esperar a que todos estuvieran acomodados en el salón y me escucharan, disponer la atención desde el monitor, yo estando en mi casa y ellos en la suya, era muy estresante, fue muy estresante, más cuando es necesario concentrarse, pensar, generar el interés, porque parto siempre de ahí, entonces el obstáculo de la virtualidad en ese sentido fue notorio. Ahora, en cuanto a posibilidad para digitalizar contenido, la facilidad que yo tenía para, por ejemplo, proyectar un video, hacer una presentación de PowerPoint, eso me facilitaba muchísimo, eso me gustaba. En el liceo tengo herramientas digitales y tecnológicas, pero insumeto otro tiempo, conectar el cañón en la clase, que esté disponible, la tele, que funcione, que el cable HDMI funcione, que el volumen, entonces se pierde tiempo también y eso en la virtualidad por lo menos a mí no me pasaba porque tenía como todo pronto en mi computadora, entonces me supe organizar. En mi experiencia personal, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gustaría? A mí me gustaría encontrarme el año que viene con estudiantes que manejen las plataformas, que no se rehúsen a usarlas, con estudiantes que sí, todos pueden tener sus dificultades, pero que no tengan la actitud negativa de aprender. De negarse por terquedad o negarse por comodidad al uso de una herramienta que les va a servir muchísimo, no solamente hoy, sino en los años futuros, en los que, bueno, el trabajo seguramente esté atravesado por la virtualidad y la digitalización, y creo que es esencial que aprendan a usar, a ser libres en el uso de cualquier plataforma, a desarrollar habilidades tecnológicas que los liberen de la esclavitud, de que esto no lo puedo hacer porque... Lo que pasa es que a veces eso se refleja más en una actitud negativa o en una actitud de incomodidad indeseable y no tanto porque no lo sepan hacer. Entonces ahí no sé si te contesté, pero creo que ¿qué cambiaría del punto de vista técnico? Yo qué sé, no sé, tendría que analizarlo un poco más. Sí, desde el punto de vista humano, que haya menos rechazo, más apertura a la virtualización, y no cambió por nada el encuentro presencial con mis estudiantes. La mirada, el tono, la voz, la energía que nos transmitimos. Eso es importantísimo, que no lo sustituye la virtualidad. Muy bien, escuchábamos a la profe de filosofía, Adriana Silvera, que nos estaba expresando todo lo que ella piensa con respecto a esta nueva forma de enseñar, un poco virtual y un poco presencial. Más adelante, en el programa número 7, que es el que estamos irradiando, de Enseñar para Aprender, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista. Además, vamos a entrevistar a la profesora de Historia, Ana Caballero, que nos va a hablar sobre la situación del colectivo docente en este momento, cuando el colectivo docente está se está parando frente a 3 instancias de elecciones obligatorias que luego vamos a explicar. Ahora vamos a escuchar a Mala Tuya. Estamos en Enseñar para Aprender desde Infoideas Radio TV, aquí en José Pedro Varela, La Valleja, Uruguay, Sudamérica, planeta Tierra, ¿no? Vía Láctea. No sé, el universo es infinito, Fernando. Vaya a saber uno la llegada que estamos teniendo. Como ustedes saben, este programa tiene que ver con la educación. Tenemos un esquema hecho para explicarles a ustedes cómo llegamos a este fin de año, todos aquellos que tienen, que están estudiando, que están yendo concentrados en el foco de secundaria, lo que vamos a hablar ahora, no en primaria. Por ejemplo, en la educación y sobre todo en adolescentes, juegan todos los factores que se puedan imaginar. La sociedad es uno y la vida real cotidiana es otro. La sociedad es la que nos brinda todos los conocimientos, todos los valores morales, los valores de convivencia, que nos llevan justamente a convivir.
Ahora, la vida real cotidiana es lo que produce un choque o un conflicto. ¿Quién resuelve ese conflicto? Bueno, ese conflicto lo resuelve, en primer lugar, el primer agente de socialización, que es la familia, pero como todos sabemos, no todas las familias tienen una constitución firme y sólida, sino que hay muchas familias disfuncionales, hay muchos problemas por ahí, entonces no podemos trazar raya pensando que en todas las familias todo el adolescente que vive en ese seno la está llevando fácil. Bien, entonces ahí tenemos a la sociedad, a la familia y a la vida real cotidiana. ¿Quiénes, repito, hacen eje en el alma o en la mentalidad del adolescente? Es el docente o, para no ser tan específico, el lugar de estudio, la institución donde vos concurrís. ¿Qué pasó con esto de la pandemia desde el 13 de marzo del 2020? Uno de los factores importantes para el aprendizaje de la juventud es justamente el contacto con sus pares. Esas horas que sale de su lugar de confort o su lugar de no confort, hablemos del seno familiar, y van al lugar para socializar con sus compañeros, con sus pares, como dijimos. Ese dato se quebró con el tema de la virtualidad, con el tema de no ir a clases. ¿Tá? Ahora, volvemos a repetir, ¿quiénes son los que calibran o funcionan como fusibles en esa desconexión que ha sucedido entre la vida real cotidiana y el colectivo social? Bueno, justamente somos los docentes, somos aquellos a quienes los adolescentes están de 4 a 5 horas escuchando nuestro discurso. Que nuestro discurso no va solamente por los andariveles de los contenidos de cada materia, sino que también van desde el lugar humano, desde el lugar que todos tenemos, y sobre todo en esta disciplina de enfrentarse a una vida y darle contenidos no directivas, hay como una llegada importante en cuanto a todo lo que le estamos diciendo al adolescente. Entonces, ¿qué hace el colectivo docente? Toma lo que recibe del estudiante en todos los sentidos, lo que recibe desde la intuición, por eso se hacen pruebas diagnósticas a principio de año a todos los estudiantes para ver en qué situación de estudios o familiar se encuentran, y se hace desde la profesionalidad, es decir, los docentes estamos preparados para atender situaciones que podemos captar en el aula, por eso lo importante de la presencialidad, que pueden estar dificultando el accionar del estudiante. Bien, en todo este panorama, en esta época de pandemia, hay algunos factores que son señales que pueden ser interpretadas equívocamente, como por ejemplo, ahora, a fin de año, los docentes vamos a tener, como todos los años, que hacer los promedios, evaluar a cada estudiante y darle una nota, una calificación. En todas las materias, sobre todo vamos a centrarnos en bachillerato, hay diferentes notas para poder promover. Cuando son materias específicas, pongamos un ejemplo, en quinto humanístico, sociología específica, que es la materia que yo doy acá en el liceo de Amalia Sobera de Del Pino. Bueno, ahora, de acuerdo a la última directiva de ANEP, la aprobación final va a ser solamente con 6.
por ahora guardemos esa pauta. Luego tenemos la otra. Hubo la necesidad de la asistencia, porque uno de los grandes problemas que tiene la educación en Uruguay, que ha tenido en secundaria, ha sido la deserción después de tercer año. Bueno, se ha mantenido la asistencia desde la virtualidad y desde que empezaron las clases presenciales, que eso fue después de las vacaciones de julio, ¿no? ¿Después de las vacaciones de julio fue? Después de las vacaciones de julio, le estoy preguntando a Fernando. Ahí hubo una aceptable asistencia. Bien, otra de las directivas de ANEP en este momento es que no se va a tener en cuenta la asistencia. ¿Por qué marcamos esto? Porque si decimos que el colectivo educativo, el segundo agente de socialización, está insertado en la sociedad para, como una de tantas funciones, poder educar a los adolescentes en la vida real cotidiana, y sobre todo en momentos extraños como pandémicos, a veces este tipo de decisiones tal vez ataque contra la posibilidad de que estos estudiantes que están terminando bachillerato puedan enfrentar un estudio más exigente a nivel terciario. Este tema, como muchos otros que tienen que ver con esta problemática, están siendo analizados y estudiados a tiempo real. ¿Qué significa? Que todos los que participamos de la comunidad educativa, tanto docentes como estudiantes, directores, adscriptos, auxiliares de servicio, etcétera, etcétera, estamos moviéndonos a medida que están surgiendo las problemáticas o las soluciones. Entonces, creemos que la solución para un equilibrio en la educación y una buena recepción de parte del estudiantado es transparentar las cosas. Por eso mismo es que vamos a compartir con ustedes dentro de un ratito las expresiones de este nuevo filósofo coreano, Yoon Chung Han, que ya hemos compartido cosas con ustedes, que habla sobre la sociedad positiva y el discurso público como la transparencia. Por ahora vamos a escuchar Muy bien, amigos. Estamos en Enseñar para Aprender desde José Pedro Varela, en los estudios de Info Radio TV, Info Ideas Radio TV, con la puesta al aire de Fernando Pereira, la coproducción con Jorge Ibáñez, quienes habla Walter Biurrun. Bueno, estábamos hablando sobre toda esta cuestión que estamos viviendo en este momento y que mucha gente ignora que esté sucediendo. Toda la problemática que puede abarcar franjas sociales inimaginables, como es el tema de la educación. Hablando de la actividad pública, porque los docentes somos actores públicos y nos debemos a un sistema establecido, que por supuesto está en un estado de derecho, con toda una reglamentación que garantiza la cátedra libre y el trabajo del docente sin ningún tipo de presiones, pero los cambios en el sistema, en el aparato educativo, pueden traer consecuencias
justamente para el colectivo docente. Les explicamos un poco. Los liceos, las escuelas y la UTU, la Universidad del Trabajo del Uruguay, están bajo la égida de lo que se llama ANEP, ¿tá? Administración Nacional de Educación Pública. ANEP, que es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, pero que tiene autonomía, decide todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la enseñanza pública hasta secundaria. En la parte terciaria, en lo público, ahí tenemos, además de ANEP, ¿tá? Tenemos a la UDELAR. ¿Por qué además de ANEP? Porque la Administración Nacional de Enseñanza Pública también tiene institutos de formación docente, donde se estudia para ser maestro, para ser docente secundaria o para ser docente en UTU. Es un estudio terciario, aunque hay una ley que equipararía el estudio terciario docente a la universidad, pero que aún por cuestiones técnicas, que ahora no vamos a explicar, no es una carrera universitaria la carrera docente. Bien, ¿cómo funciona ANEP? Funciona con la autonomía necesaria para que decida planes, programas y presupuestos, ¿tá? Ahora se está hablando de una reforma en la educación muy importante y que cambiaría muchísimas cosas, como por ejemplo se está hablando de materias por áreas, para que lo entiendan. Todos sabemos que desde que entramos al liceo tenemos 10 materias por año, ¿tá? Más o menos 10 materias. Ahora, si las materias son por áreas, van a ser menos materias, área humanística, área ciencias, área materias instrumentales, materias de educación física. Esa es una de las cosas. La otra es que todas las decisiones que se tomen en cuanto a los cambios de planes y programas, el colectivo docente participa directamente en lo que se denomina las asambleas técnicos docentes. Justamente ahora, y esto se lo contamos porque seguramente mucha gente no lo sabe, todos los docentes del país van a participar de 3 elecciones obligatorias. Una va a ser ahora, en septiembre, que vincula a estudiantes de la Universidad de la República. Lo mencionamos porque muchos docentes son estudiantes de la Universidad de la República o incluso egresados. En octubre va a haber elecciones de las listas de ATDs, que son muchas, que el colectivo docente va a elegir algunas para que luego participen de las discusiones en cuanto a las decisiones de ANEP. Y en noviembre va a haber nuevamente elecciones, que vamos a tener que ir a las urnas los docentes, pero que tienen que ver con el Banco de Previsión Social. Para todo eso vamos a hablar con la profesora de Historia, Ana Caballero, en breves minutos, pero antes vamos a escuchar a Carlos Manu, Dime tú que te toca a ti, y ya estamos con ustedes. Buenas noches a todas y a todos, por ahí por Varela. Agradezco muchísimo la invitación y me parece una muy buena oportunidad para hablar con una ciudad con la que Minas de repente no tiene tanto contacto por estar tan al norte, ¿no? Pero que tenemos un montón de compañeros que
y compañeras que han dado clases por ahí. Exactamente, Ana. La inquietud que tenemos, que es lo que hemos venido hablando hoy desde que inició el programa, es que nos expliques de qué se trata esto de las ATD y de las elecciones. Muy bien. El 30 de octubre van a haber elecciones para elegir delegados para las asambleas técnico-docentes de todo el sistema público, de todo el sistema de educación pública, es decir, a nivel de formación docente, a nivel de primaria, a nivel de UTU, a nivel de secundaria y a nivel del CODICEN, que hoy por hoy el CODICEN reviste una especial importancia porque se eligen consejeros docentes, es el único organismo y el de formación docente donde quedan, debido a las nuevas posiciones de la ley de urgente consideración, donde quedan justamente representantes de la docencia como consejeros. En las elecciones técnico-docentes lo que se elige son delegados, tanto departamentales como nacionales. Es decir, que los profesores, los maestros, los profesores de la UTU, vamos a tener que elegir compañeros y compañeras que vayan o como representantes departamentales o como representantes nacionales. Las ATD son un organismo que asesora por ley, que asesora y que sirve como consultor para decisiones técnico-docentes a nivel justamente de los organismos centrales, como ahora pasa como la dirección de secundaria, la dirección de primaria, la dirección de UTU. Es un viejo organismo que viene justamente desde antes de la dictadura y que se retomó a partir del año 85 por el artículo 19 de la ley Sanguinetti, después de la dictadura, ¿no? Y que sigue estando por la última ley de educación, que es la 18.437. Y bueno, profesora, disculpe. Estamos nucleados todos los docentes. Sí, disculpe que la interrumpa, porque uno se pregunta, ¿no? ¿Qué fuerza tiene el colectivo docente desde la ATD para incidir en las decisiones del CODICEN? Los cuerpos docentes de las ATD de cualquier subsistema debieran ser tomados en cuenta porque la ley así lo dictamina, algo que no está sucediendo en estos momentos. Es decir, en estos momentos están bajando resoluciones a nivel de los subsistemas como secundaria, como primaria. Los oyentes deben haber oído de todo lo que se está diciendo sobre la extensión, por ejemplo, de cursos, tanto en primaria como en secundaria y UTU, lo que se está hablando sobre los cambios de calificaciones, por ejemplo, en los bachilleratos. Sí. Todas esas resoluciones, por ley, debieron ser consultadas con anticipación a las ATD. Pero no fue así. No fue para nada, es decir, la mayoría de los docentes nos estábamos enterando por los medios de comunicación. Después sí apareció oficialmente en las páginas web de la dirección de secundaria, de la dirección de primaria y de la dirección de técnico profesional. Pero ni siquiera nos reunieron, aunque sea para notificarnos con anticipación, menos para hacer la consulta correspondiente. Claro. Es más, secundaria hizo toda una convocatoria mediática en cuanto al plan, a los planes que piensa aplicar en los 4 años siguientes, y los hizo el mismo día de las ATD iniciales, por ejemplo. Las podía haber mandado antes para que las discutiéramos en las ATD iniciales. ¿Y a qué se lo atribuye, profesora? ¿A qué le atribuye ese tipo de demoras? En realidad no es una demora, es un desconocimiento. Esto no es demora porque hoy la resolución está, por lo tanto ya se saltearon las etapas de
de consulta. Claro, Y claro. esas etapas de asesoramiento. Es la política que se está implementando desde las autoridades de la educación, pero que también es una política que viene, por supuesto, desde la instalación del nuevo gobierno, ¿no? Claro. Es decir, de sacar la representatividad docente, de desconocer la representatividad docente y de nuclear las decisiones en equipos que asesoran a las autoridades, simplemente, en equipos nombrados por las mismas autoridades. Claro. No en organismos como las ATD que tienen autonomía de decisión. Bien, entonces estas elecciones, ¿cuándo fueron instrumentadas? Estas elecciones fueron instrumentadas en el correr de este año. Ahí está, fueron instrumentadas ahora. Bien. Es decir, las elecciones de delegados están instrumentadas por ley. Sí. Ahora, que se haga un 30 de octubre este año, que sean todos juntos, porque además otra cosa, coinciden las elecciones, todas las elecciones obligatorias para los funcionarios públicos prácticamente confluyen todas ahora. Sí. Son las elecciones docentes, son las elecciones para el BPS, son las elecciones universitarias. Una por mes, ¿verdad, profesora? Sí, las elecciones universitarias son mañana, las de docentes son el 30 de octubre y las del BPS creo que son en noviembre. Y son todas... Pues todo ese calendario fue instrumentado ahora. Y son todas obligatorias, además. Digo para que la audiencia sepa cómo es. Son todas obligatorias. O sea, si el docente no va a votar, tiene que pagar. Sí, los funcionarios tenemos que estar muy atentos a los padrones, que también han habido problemas en la instrumentación de los padrones y todo lo demás, porque si uno no está en el padrón, tiene que elevar un recurso de revisión y implica una serie de tiempos. Claro, tiene un plazo, eso tiene un plazo, sí. Todo tiene plazo porque todo lo que es burocracia tiene plazos. Claro. Todo eso. Y bueno, los que estamos un poco haciendo los trámites de todo este tipo de cosas, o por ejemplo a nivel docente, estamos haciendo una carrera contra el tiempo porque en realidad los padrones también salieron tarde, la primera convocatoria para solicitar número también fue tarde, es decir, han habido resoluciones sobre resoluciones, ha sido todo un poquito caótico. Bien. En los últimos tiempos, ¿no? Bien, le pregunto, profesora, parados en el lugar de las elecciones, de las ATD, para que la gente un poco entienda de lo que estamos hablando, porque a veces parece que estamos en un mundo, en la docencia pública, en un mundo surrealista, ¿no? Parece. Es decir, ¿cómo considera usted que vamos a centrarnos en las elecciones de las asambleas técnico-docentes, ¿no? ¿Cómo considera usted que esto puede beneficiar al colectivo educativo, eligiendo las autoridades docentes, y cómo éstas pueden realmente, piensa usted, influir en las decisiones de las autoridades del CODICEN? Bueno, a ver, las decisiones colectivas docentes siempre son valiosas e importantes, aunque las autoridades de turno las desconozcan. El hecho de que muchas personas, compartiendo el mismo trabajo y compartiendo los mismos intereses, se reúnan y hablen sobre su trabajo, eso ya de por sí es una instancia importante. Uh-huh. En estos momentos hay un montón de dudas sobre las asambleas técnico-docentes justamente por el desconocimiento. Claro. Y por eso nosotros mismos le tenemos que explicar a nuestros compañeros, es verdad, bueno, como se dice, que la unión hace la fuerza, pero además las ATD no son sindicato, porque uno de los errores más comunes cuando se habla de ATD es que se confunde las asambleas técnico-docentes con los sindicatos. Claro, los sindicatos, claro. Es buena la aclaración, profesora. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí, que es buena la aclaración, digo. Sí,
Los sindicatos son organizaciones privadas que nuclean a trabajadores de una misma profesión u oficio. Y ahí está sujeto a la voluntad del trabajador estar o no estar afiliado a esa organización privada, que es un espacio donde se discuten situaciones laborales. La ATD es un espacio público y obligatorio para todos los docentes de un subsistema. Es decir, que las ATD iniciales o la ATD nacional son espacios que nos competen por delegatura, las ATD nacional, a todos. Y cuando hay una convocatoria de ATD inicial, estamos convocados todos los docentes de una institución. Y tenemos que ir, porque es nuestra obligación profesional. ¿A qué? A discutir temas técnico-pedagógicos, a discutir sobre nuestras prácticas en el aula, a discutir sobre resoluciones como las que están apareciendo, a discutir eso mismo de cómo tienen que ser las autoridades, cómo tiene que ser el gobierno de la educación. Es decir, si nosotros tenemos todo el derecho de dar nuestra opinión de cómo está estructurado la administración y el gobierno del sistema de educación pública. Y si las autoridades nos desconocen, en este caso es muy grave porque nosotros no nos reunimos por voluntad, como puede ser un ámbito sindical, nos reunimos por ley y nos tienen que escuchar por ley porque está eso en la ley de educación. Claro, claro, claro. Y la LUC, más allá de eso, la LUC no lo ha cambiado a eso, la LUC cambió cambió la gobernanza de la educación, pero no cambió lo establecido en cuanto a las consultas sí o sí que se le tienen que hacer a la ATD. Así que hoy las autoridades están faltando a la legislación vigente. Claro. Profesora, queremos aclararle que estaría bueno que usted lo aclare al público, a la audiencia, que estas elecciones, como bien acaba de decir, la ley nos obliga a los docentes a votar, que esto no tiene ningún tizne político. Eso es bueno aclarar. O sea, ningún tizne, tizne político tiene toda la actuación colectiva en cualquier área, pero no tiene un tizne partidario. ¿Verdad? Todo ciudadano o ciudadana toma decisiones políticas en cada instante de su vida cotidiana. Totalmente. La vecina sale a barrer la vereda y está sucia la calle y se queja de la intendencia y se queja de lo que sea y ahí está haciendo política. Así que eso de que los ciudadanos comunes pensamos que política es todo lo que tiene que ver con lo político partidario, en realidad es un error. Estamos haciendo política todos los momentos de nuestra vida cotidiana. En el caso de las ATD, ni que tal vez que se hace política. Nosotros estamos haciendo reflexión sobre nuestras prácticas y sobre el sistema de educación pública. Lo que nosotros no estamos haciendo es política partidaria. Claro. Porque las ATD, repito, están formadas por todos los docentes, por todos los profesores y las profesoras de un subsistema. A una ATD de secundaria tienen que ir, están convocados a ir todos los profesores y las profesoras. A una ATD de primaria están convocadas a ir todos los maestros y todas las maestras. Claro, claro. A una ATD de UTU, idem. No importa de qué partido sos, ni nada por el estilo, vos vas a discutir temas técnico-pedagógicos. Si sale el asunto partidario porque estás hablando de decisiones que toma el gobierno de tal o cual partido, esa es otra historia. Pero vos no vas con la bandería del partido al que perteneces o con el que simpatizás. Vas con las ideas como docente. Clarísimo, Ana. Profesora, la verdad que se ha hecho corto el tiempo para todo lo que tendríamos que hablar. Pero la vamos a convocar, si a usted le parece, antes de las elecciones de ATD, para hacer otra entrevista, para ver cómo va caminando todo el tema del conocimiento, porque la verdad, nosotros que somos docentes, yo comprobé en algunas salas de profesores que hay gente que hoy se estaba enterando de las elecciones. Sí.
porque además la forma en cómo fue armado el calendario conspira contra todo eso. Figúrense en que nosotros tenemos muchos profesores que son muy jóvenes. Claro, claro. Y que por lo tanto ellos pasaron, es decir, de ser estudiantes ahora a ser trabajadores de la educación, ¿no? Claro. Y todo esto de las elecciones se está viendo a ver qué es lo que se va a votar el 30 de octubre. Y confunden la elección de la ATD con la elección de los consejeros al CODICEN. Ahí está, ese es otro tema que habría que aclarar. Claro. Y que, bueno... Los docentes tenemos que decidir, los consejeros del CODICEN, los consejeros docentes, pero son dos elecciones separadas. Claro, claro. Bueno, profesora... Una cosa es elegir los consejeros y otra cosa es elegir los delegados de ATD. En el próximo programa, que va a ser dentro de 15 días, volveremos a conversar, profesora Ana Caballero, si usted está de acuerdo. Así nos tiene al tanto de esta situación, que toda la sociedad debe saber por qué estamos votando y para qué. Así que le agradecemos mucho que colabore con nuestro programa y le dejamos un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto y y un saludo muy grande a la ciudad industrial de José Pedro Varela. Bien, muchísimas gracias. Muy bien. Nos vemos. Sí, obviamente. Muy bien, amigos, enseñar para aprender, como siempre, con Fernando Pereira, gran periodista, operador de sonido. Me da un poco de envidia, Fernando, me gustaría a mí manipular. Jorge Ibáñez haciendo la coproducción con su Info Ideas Radio, tratando de llevar a todos ustedes en este espacio todo lo que tiene que ver con la educación en Uruguay. Agradecemos mucho a los profesores que colaboraron hoy con nosotros, al bombero Andrés Elía, al policía Juan Jaimés, a la profesora de Historia Ana Caballero, que hablamos con ella, ella vive en Minas, y a la profesora de 33, que también trabaja en Varela, la profesora de Filosofía, profesora tuya, ¿verdad, sí, Fernando? Adriana Silvera, que nos quedó una parte de la nota que la vamos a pasar dentro de 15 días. Recuerden que en octubre vamos a hacer el programa cada 15 días, el martes, de pasadita 18:30 hasta más o menos 20:30. Así que le dejamos un abrazo grande y nos vamos escuchando a Aníbal Zampayo, recontra super uruguayo tema, El río de los pájaros pintados. Nos vemos, les dejamos un abrazo enorme.